Soy de un lugar llamado Phoenix, en el suroeste de Estados Unidos, y durante mucho tiempo he hecho carreras largas durante los fines de semana para mantener mi forma física. En junio pasado, decidí hacer una carrera extensa a lo largo de los cañones y a través de los bosques de secuoya hacia abajo y sobre los jardines de cactus. Jardines en los que nunca había estado antes, y he oído que es un lugar realmente hermoso, con el aire fresco de la montaña que realmente te revitaliza mientras corres. Pero justo cuando me acercaba cada vez más a la marca del kilómetro 10, la densa niebla comenzó a descender. Me confundí un poco y terminé perdiendo el camino. Necesitaba retroceder para poder regresar a mi auto. Lo siguiente que sé es que estaba viendo señales de un pequeño pueblo llamado San Lucas, pero como se acercaba a las 4:30 y todavía estaba ardiendo, pensé en dirigirme al pueblo, tal vez tomar un poco de agua y luego preguntar cómo regresar a un lugar llamado Glendale para poder correr de regreso al lugar donde estacionaría mi auto de todos modos mientras estoy corriendo. Esta colina hacia San Lucas, de repente me encuentro realmente necesitando una pausa. Solo uno de los problemas que enfrentas cuando en una de esas carreras largas el agua que bebes se acaba en aproximadamente media hora, pero afortunadamente había una zona boscosa donde pensé que podría simplemente desviarme del camino para refrescarme bajo un árbol. Así que, como dije, eché un vistazo rápido a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera mirando y luego corrí por esta pequeña hierba virgen hacia el bosque. Todavía estoy completamente perdido en este punto. Nunca antes había estado cerca de San Lucas, pero pensé que sería relativamente fácil. Solo pediría direcciones y estaría en camino dentro de una hora. No sabía que no estaría corriendo de regreso hacia Glendale o mi auto. Me dirigiría de regreso en un coche de policía después de toparme con algo realmente sorprendente, después de tomar una pausa. Así que me detuve y, mientras camino de regreso a la carretera, veo algo en el suelo envuelto en bolsas de basura tan extraño como parecía que lo primero que pensé fue que me había topado con un vertedero de algún proyecto local, pero era solo un poco de dramatismo en mi cabeza, contando solo una broma ligera que pensé que seguiría siendo exactamente eso. Además, no tenía forma. No era un objeto. Era más como una bolsa cubierta con basura. Más probable que fuera basura de alguien que decidió tirar en algún lugar después de perder el día de recolección de basura o algo así. Pero luego, cuando me acerqué para pasar mientras salía del bosque, el olor me golpeó. Nunca había olido algo tan desagradable antes, pero sabía lo que era si alguna vez dejabas un poco de comida en el refrigerador por mucho tiempo y había ese olor a descomposición que provoca náuseas. Era así. Eso es lo que esperaba que fuera de todos modos. Cuando me acerqué y empujé más la abertura de la bolsa de basura con mi zapato para correr, solo la basura de alguien que decidió tirar en algún lugar después de perder el día de recolección de basura o algo así. Lo primero que vi fue como un montón de desechos perfectamente descompuestos, pero luego vi lo que era. Obviamente, restos de vegetación y algo que parecía un trozo de madera. Comencé a sentirme incómodo y corrí de regreso a la carretera. Dejé el agua que había terminado en el camino hacia San Lucas y luego llamé inmediatamente a la policía, dado que fui yo quien encontró los desechos. La policía me dijo que esperara donde estaba para poder responder algunas preguntas y, sinceramente, me asusté aún más cuando me di cuenta de que pensaban que había sido yo quien podría haber tirado allí, pero fue bastante fácil aclararme. Sin embargo, sospeché una vez que les conté mi historia, y cuando todo estuvo dicho y hecho, y el equipo forense apareció y puso cinta adhesiva alrededor del bosque, el oficial fue lo suficientemente amable como para llevarme de regreso a mi auto, que estaba estacionado cerca de Hope Valley. En realidad estaba un poco preocupado de que me multaran por dejar basura en público o algo así,
Pero la policía no estaba en lo más mínimo interesada en un asunto tan insignificante cuando tenían una situación real entre manos. También terminaron recibiendo una llamada de seguimiento unos días después, preguntándome si había visto alguna actividad sospechosa en el área el día de mi carrera. Alguien merodeando cerca del pequeño bosque. Cualquier cosa que se fuera con prisa después de que yo apareciera, pero obviamente ya se lo dije. Les dije que el lugar estaba tranquilo cuando corrí para tomar una pausa, así que simplemente reiteré ese viejo punto y eso fue lo último que supe de ellos. Más tarde descubrí que los desechos eran parte de un proyecto de limpieza local. Me tomó bastante tiempo superar todo esto, como si todavía me pusiera un poco nervioso por estar cerca de bosques, preguntándome qué más podría encontrar en lugares tan remotos a lo largo de los años. Simplemente tiran basura en algún lugar, y es horrible pensar en ello. Espero que si lees esto en tu canal, alguien en Estados Unidos pueda ser capaz de mirar esto y darme cuenta de que saben algo sobre el área o sus últimos días. Quien quiera que haya hecho esto merece estar en una posición responsable y el hecho de que todavía haya basura abandonada es suficiente para cambiar mi perspectiva. Cuando estaba en la universidad, me uní a la Sociedad de Caminatas y Excursionismo y, en marcado contraste con el nombre bastante aburrido, ellos organizaban algunas de las expediciones más emocionantes que la universidad tenía para ofrecer. Cada año habían planeado viajes a algunos de los mejores lugares para hacer senderismo en el mundo, y durante mi segundo año, el destino resultó ser las sierras de Chihuahua. Para aquellos que no conocen, las sierras atraviesan varios estados diferentes de México, pero la gran mayoría de ellas están en Chihuahua. Las sierras son el hogar de algunos de los bosques más densos de toda México y también albergan una fauna bastante impresionante. Hay ciervos, coyotes, águilas, todo con lo que definitivamente no querrías toparte mientras tomas ese descanso para ir al baño temprano en la mañana. Pero no fue la vida salvaje la que hizo que nuestro viaje a las sierras fuera tan memorable que nos encontramos con un grupo de personas después de perdernos en el Parque Nacional de las Montañas Sierra Blanca. Así que nunca estás realmente perdido en el bosque, no si eres un buen navegante, si tienes un mapa y una brújula, algo de comida y algo de agua, siempre puedes seguir adelante hasta que descubras dónde estás según los puntos de referencia y todo eso. Es por eso que cuando el líder de nuestro grupo de excursionistas, un profesor más joven al que llamamos Jorge, dijo que podríamos haber tomado un desvío equivocado de los senderos, no entramos en pánico ni nada por el estilo. De hecho, fue muy emocionante pensar que nos estábamos aventurando hacia lo desconocido. Después de todo, nunca mejoras tus habilidades, a menos que realmente se prueben, y nunca hay un crecimiento real sin una verdadera incomodidad. Sabía que teníamos que cruzar una montaña en particular, y la clave para hacerlo era encontrar este paso de montaña en particular, y como puedes imaginar, es bastante fácil de hacer. Todo lo que tienes que hacer es encontrar el lugar donde las montañas descienden lo suficiente, y ahí está el camino. Así que fue simplemente un caso de encontrar una posición elevada, encontrar dónde bajaba el rango y luego simplemente orientarnos hacia él, fácil como un pastel, pensé, y luego marchamos en dirección al paso. Solo había un pequeño problema, y ese fue la cuestión del sustento, porque todos nos concentramos en tener un equipo ultraligero. Llevamos un mínimo de comida y agua, y planeamos parar en varios pequeños pueblos a lo largo de la ruta para tomar suministros, y dado que perdimos una de nuestras paradas en el pueblo, debido a que nos desviamos un poco, y terminamos quedándonos sin nuestros suministros sustanciales de alimentos. Esto no fue un gran problema, ya que todavía teníamos algunas barras de cereal y paquetes de gel de glucosa para seguir adelante y encontrar agua fresca desde los arroyos de montaña
Fue sorprendentemente fácil. Pero el día antes de que planeáramos cruzar por el paso, todos estábamos empezando a sentir bastante hambre como resultado de la escasez. Así que en un momento todos decidimos tomar un descanso, mientras Jorge y otro miembro del grupo decidieron explorar el área para ver si podían encontrar alguna fuente de alimento silvestre o no. Aproximadamente 2 horas después de su partida, regresaron con buenas noticias. Habían visto lo que parecía un pequeño pueblo en las montañas que no estaba en nuestros mapas, pero definitivamente estaba poblado, ya que había humo saliendo de varias chimeneas y todo eso. El plan era presentarnos, ser muy educados y ofrecerles algo de dinero en efectivo, a cambio de cualquier comida que pudieran darnos. No nos importaba un centavo si tuviéramos que pagar más de lo previsto. Teníamos tanta hambre que habríamos pagado el triple del precio habitual por una comida caliente decente. Así que eso fue todo lo que hizo falta para ponernos en marcha de nuevo y, con la promesa de tener el estómago lleno, nos encontramos con unas comidas renovadas. Energía para caminar unos cuantos kilómetros hasta el pueblo de montaña. Definitivamente fue un poco estresante. Quiero decir, ¿qué pasaría si no fueran amigables o simplemente se negaran a vendernos nada a pesar de que les ofrecimos un puñado de dinero en efectivo? Si no valió la pena, lo pasaríamos mal cruzando el paso de montaña. Una persona puede pasar mucho tiempo sin comida y teníamos suficiente agua para todas nuestras necesidades. Pero definitivamente estaríamos en mal estado una vez que llegáramos al siguiente pueblo después del paso. Desmayarse de hambre es bastante malo en el mejor de los casos. Pero desmayarse y caer por la ladera de la montaña, y ese podría ser tu fin. Así que puedes imaginar lo eufóricos y agradecidos que estábamos cuando llegamos al pueblo, y en realidad fueron muy acogedores con nosotros. Digo bastante porque por mucho que el tipo al que le ofrecimos dinero parecía encantado de hacernos caminar hasta su aldea, algunos de los otros aldeanos, parecen menos que impresionados por nuestra presencia. Realmente no es mi intención. Suena demasiado malo o desagradecido porque literalmente nos salvaron el trasero, pero muchos de ellos simplemente no se veían bien. Si eso tiene sentido, no me habría sorprendido si hubiera un poco de tradición local para decirlo de esa manera, y algunos de ellos tenían esa mirada distante y vidriosa en sus ojos, como si no estuvieran pasando muchas cosas entre sus orejas, ¿sí me entiendes? Por mucho que estuviéramos felices de comer algo de comida adecuada por primera vez en 24 horas. Nosotros también estábamos muy interesados en salir de allí. Nos ofrecieron agua fresca y tortillas, unas cuantas papas asadas. Comida bastante básica como esa, y Dios mío, sabía increíble incluso con el poco condimento que usaron después de eso. Pasamos aproximadamente 1 hora simplemente relajándonos y digiriendo con las barrigas llenas de comida hasta que nos dimos cuenta, con un poco de pánico, de que el atardecer se acercaba rápidamente. Pero luego, cuando llegó el momento de pedirle al jefe de la aldea que nos ayudara a encontrar el paso de montaña, él se negó casualmente y siguió haciendo gestos con las manos que interpretamos como mañana. Una rápida levantada de manos demostró que casi nadie estaba concentrado en la aldea durante la noche, y dado que algunas de las otras chicas se quejaban de que algunos de los chicos del pueblo les habían estado dando miradas bastante extrañas, ellos preferirían arriesgarse acampando en la ladera de la montaña que quedarse en el pueblo durante la noche. Y dado que literalmente podíamos escuchar a los coyotes aullar en las noches anteriores, eso realmente decía algo. Así que así es como terminamos empacando nuestro equipo, agradeciendo al jefe del pueblo, después dándole una gran cantidad de cambio y dirigiéndonos hacia el crepúsculo para encontrar un lugar para acampar. Una vez que caminamos una distancia considerable desde el pueblo, todos comenzamos a instalar nuestras pequeñas tiendas de campaña y todo eso, encendimos algunos fuegos y después de calentarnos y reírnos. Por muy poco que tuviéramos, todos intentamos dormir un poco antes del ajetreado día que nos esperaba.
Realmente necesitábamos dormir todo lo que pudiéramos, ya que atravesar el paso de montaña iba a ser un montón de trabajo incluso con la comida en nuestras barrigas. Resulta que nadie podía dormir bien debido a la visita que recibimos en medio de la noche. Recuerdo que la chica con la que compartía la tienda me sacudió para despertarme y me lo dijo con esa voz realmente temblorosa y asustada. «Ponte las botas». Lo siguiente que sé es que puedo escuchar a Jorge, el profesor que lidera nuestro grupo, llamando a alguien y él estaba diciendo cosas como «¿Hablas español? ¿Eres del pueblo? Nos vamos por la mañana y no queremos». Cualquier problema con quien estaba hablando no respondió nada. Y fue entonces cuando me puse las botas y saqué la cabeza fuera de la tienda para ver si podía ver a la persona. Solo que no era solo una persona. Eran unas 4 o 5 personas diferentes, paradas en una elevación sobre nuestro campamento, alumbrándonos con linternas. Al menos creo que eran tantas, porque esa es la cantidad de antorchas que nos iluminaban y que podrían haber sido mucho más que eso. No podíamos ver, no sabíamos quiénes eran ni cuáles eran sus intenciones. No teníamos idea si eran del pueblo o no, si tenían la intención de robarnos y quitarnos el resto de nuestro dinero o algo peor. Pero decidimos mantener la calma y no hacer movimientos bruscos. Las antorchas se apagaron y escuchamos el sonido de pasos en las rocas. Luego el silencio, lo que significaba que quienquiera que fuera, se había retirado y todos respiramos. Este suspiro colectivo de alivio. Pero como dije, dormir no fue fácil después de eso y eso es todo. Si pudiste dormir un poco con las primeras luces, empacamos nuestras cosas y nos dirigimos en dirección al paso de montaña. Fue muy difícil al lado de no dormimos, pero afortunadamente, la comida en nuestros estómagos y el miedo en nuestros corazones nos motivaron lo suficiente como para llegar hasta el otro lado a primera hora de la tarde. Todos estábamos eufóricos cuando cruzamos y bajamos a los exuberantes campos verdes por el otro lado. Era como un pedacito de paraíso justo ante nuestros ojos. Y lo mejor que podíamos ver claramente era un pueblo bastante grande, a solo 1 o 2 millas de distancia, uno que sin duda tendría acceso a comida y, lo que es más importante, bebidas refrescantes. Yo personalmente necesitaba un descanso después del día que habíamos tenido, y afortunadamente, había un pequeño café en la plaza del pueblo que estaba encantado de proporcionarnos estas grandes botellas de agua mineral que llamaban aguas frescas. El dueño del café también hablaba bastante español, lo que ciertamente nos hizo la vida más fácil y terminó preguntándonos sobre nuestro viaje. Obviamente, una de las primeras cosas que le contamos fue nuestro encuentro en el pueblo de montaña. Comenzó como un encuentro bastante nervioso que se convirtió en una noche realmente memorable cuando le dijimos. Nos miró bastante desconcertado antes de decirnos que debíamos haber estado confundidos. Según él, no había aldeas alrededor del paso de montaña y que todas habían sido reubicadas para proteger el ecosistema local. Nos miramos unos a otros como diciendo, bueno, eso no puede ser correcto, antes de informarle que estábamos equivocados. Si el gobierno hubiera reubicado a todos esos montañeses, parecía que habían regresado a la cima allí, tan pronto como cayó la noche. Por así decirlo, la conversación pasó a preguntas sobre por qué el gobierno había hecho algo tan importante para proteger el medio ambiente y, sorprendentemente, los dueños del café parecían tener muy poca simpatía por aquellos que vivían en las montañas. Se lanzó a un discurso sobre qué era lo mejor para ellos, que todos eran parte de una comunidad unida y que necesitaban adaptarse al mundo moderno. Pensamos que esto era un poco duro, sinceramente. Quiero decir, todos tienen derecho a vivir como quieran. Al menos así es como yo lo veo, pero no estuvo de acuerdo. Dijo que si supiéramos la verdad sobre lo que hacían allí, no seríamos tan comprensivos. Entonces, sin una pizca de broma o hipérbole en sus palabras, nos dice que son guardianes del bosque
y que protegen los recursos naturales. Fue entonces cuando uno de nosotros dijo que una de las primeras cosas que habían compartido con nosotros era comida y agua. Por supuesto, habían afirmado que era agua de manantial, pero ninguno de nosotros la había probado antes. Entonces, ¿cómo sabríamos la diferencia? El hombre parecía absolutamente sorprendido cuando le dijimos esto y luego se alejó rápidamente. Desde nuestra mesa, antes de desaparecer detrás de la barra, nuestro grupo parecía igualmente sorprendido. Al menos algunos de los miembros mayores dijeron que el tipo estaba seriamente mal informado, era terriblemente apasionado, o simplemente nos estaba gastando alguna broma elaborada que podría compartir con sus clientes habituales durante una buena charla. Este tipo llamado Adrián estaba diciendo algo como que no había absolutamente ninguna posibilidad de que estuvieran equivocados, pero los guardianes del bosque no tienen ninguna posibilidad, y me inclino mucho a estar de acuerdo con él en que estábamos en México, no en un lugar aislado al azar. Dada la importancia de la conservación que sufrían, era casi imposible que compartieran algo tan valioso como el agua con nosotros, incluso si estuvieran pagando con recursos naturales. Después de todo, había muchas fuentes de agua en el pueblo y abundante vegetación. Así que puedo decir casi categóricamente que no practicamos ningún tipo de conservación excesiva ni tomamos recursos de forma irresponsable, por así decirlo. Lo único que realmente todavía me asusta hasta el día de hoy es la presencia de personas misteriosas con las que nos encontramos, que iluminaban con antorchas desde las alturas. Nadie con intenciones inocentes. Simplemente llega a un campamento de gente dormida así. No nos dijeron una palabra. No nos saludaron en español y uno cree que al menos dirían algo para nosotros para asegurar sus buenas intenciones. Incluso si fuera en un idioma que no pudiéramos entender, después de todo está en el tono de voz y no tanto exactamente en lo que estás diciendo. Me hace preguntarme qué habría pasado si no hubiéramos sido tantos, o si hubiéramos sido solo chicas, o los chicos no hubieran salido de sus tiendas para una demostración de fuerza involuntaria. A veces no creo que solo sentían curiosidad por nosotros. A veces creo que tenían algo muy mal en mente para nosotros, y todos somos muy afortunados de que no siguieran adelante con lo que estaban planeando. No creo que fuera el tipo más amable el que nos alimentó tampoco. No creo que tuviera nada que ver con él. Creo que fueron los muchachos más jóvenes quienes habían estado observando a algunas de las chicas de nuestro grupo, y creo que habrían sido problemáticos si se les hubiera dado la oportunidad. En general, fue un viaje maravilloso, solo que se vio ligeramente empañado por una noche bastante sorprendente. Las personas que conocimos en México fueron en su mayor parte algunas de las personas más amables y acogedoras que uno podría desear conocer, pero hubo unas pocas, y lo digo en términos muy claros, que podrían habernos hecho sentir incómodos de alguna manera. Déjame contarte la historia de cómo me convertí en vegetariano. Tuve una educación muy privilegiada en Texas. Estoy hablando de muy privilegiada. El viejo estereotipo es que cada niña quiere un pony para su cumpleaños. Y mi realidad fue que en realidad obtuve un pony para mi cumpleaños número 12, para ser exactos. Él era un pony árabe dorado y fue amor a primera vista. Lo llamé Brisa, y durante el verano de 1997 le escribí casi todos los días. Principalmente lo monté alrededor de la tierra que mi familia poseía en las afueras de Austin, Texas, pero la mayoría de los fines de semana lo monto más lejos con mi madre, que era dueña de su propio rancho y conocía los mejores senderos para montar en el condado de Travis. Me convertí en algo habitual, y a medida que aprendía más y más sobre Brisa y cómo cuidarlo, cuanto más me convencía de que el resto de mi vida iba a involucrar caballos y ponis de alguna forma, se convirtió en el trabajo de mis sueños, algo que pensé que me llenaría y me sustentaría hasta la jubilación.
Pero un día, todo cambió. Mi madre siempre se adelantaba a sus actividades diciendo que solo me dejaría liderar una vez que tuviera el control adecuado de Brisa o llegaría a un punto. Cuando le pregunté por ella por milésima vez, finalmente me miró y asintió con una sonrisa. Estaba tan emocionada que todo lo que siempre quise fue sentirme libre así, galopando con Brisa por el bosque, sintiendo que podíamos cabalgar hasta el horizonte. Al igual que los vaqueros en las películas, a mi papá le encantaba la mitad de la razón por la que llamé a mi pony Brisa, fue porque era lo que solía llamar General Texas, cuando solo tenía la mitad de mis años de hablar como un bebé, y aunque siempre viajábamos en los remolques y cascos y pantalones de montar adecuados que mi mamá siempre usaba en mi cabeza, siempre llevaba una camisa a cuadros y jeans sin espuelas, pero siempre rematado con un sombrero Stetson muy gastado. Supongo que me adelanté un poco en algún momento porque cuando reduje la velocidad y detuve a Brisa, miré a mi alrededor y no vi a mamá detrás de mí. Sé que debería haberme dado la vuelta para encontrarme con ella, pero se sentía tan bien estar solo en el bosque, solo Brisa y yo solos en el bosque salvaje, así que en lugar de darme la vuelta y galopar de regreso para encontrarme con ella, seguí trotando lentamente por el sendero, absorbiendo lo silencioso y quieto que estaba todo en esa tarde de otoño inusualmente cálida. Supongo que esa debería haber sido mi primera advertencia de que no había cantos de pájaros, no había sonidos excepto los de los cascos de Brisa recorriendo la suave tierra debajo de nosotros, y luego, justo cuando estaba a punto de llamar a mi mamá, todo mi mundo terminó en el espacio de tal vez solo medio segundo durante largos tramos de nuestros paseos. Miré la parte posterior del cuello de Brisa y la parte superior de su cabeza, completamente enamorada de él. Me encantaron sus orejas y la forma en que se contraen y se tensan mientras escucha diferentes sonidos distantes, como su melena dorada brillaba bajo el sol cada vez que la luz lo alcanzaba. Estaba haciendo exactamente eso justo cuando estaba a punto de llamar a mamá. Así que mis ojos estaban justo donde no deberían haber estado, cuando los suyos simplemente se desvanecieron ante mis ojos. El fuerte golpe en la distancia cercana apenas se registró cuando Brisa cayó sobre uno de costado, y yo golpeé el suelo con fuerza principalmente porque había tropezado y caído. El dolor que la atravesó no se parecía a nada que hubiera sentido antes porque estaba atascada. Me mantuvieron en el lugar y básicamente me obligaron a recibir atención médica. Esa fue la única misericordia, saber realmente que no había sufrido nada grave cuando el accidente ocurrió, pero Dios mío, el desastre que hizo al ver toda esa tierra y material esparcidos por el camino, literalmente me asusté por mi vida. Los socorristas se acercaron a mí antes de que mamá me alcanzara, obviamente preocupada por los sonidos de mis gritos. Más tarde descubrimos que me había perdido en el bosque y había perdido la pista de dónde terminaban los senderos y dónde comenzaban. No sé cuál era mi problema, si simplemente fui torpe o de alguna manera descuidada, pero afirmaron que pensé que Brisa era un obstáculo difícil de evitar. Pero de todos modos simplemente me ayudaron a regresar al rancho. Mamá se aseguró de que recibiera toda la atención necesaria por lo que hice. Me arrestaron, no por nada grave, solo porque tropecé y me caí. Ella permaneció convencida de que fue un accidente y hasta el día de su muerte, me aseguré de que siempre recordara que no fue intencional. Sin embargo, me encontré extremadamente cautelosa con casi todo tipo de actividades al aire libre después, ya que me recordaba todo eso. Estoy bien con casi todas las actividades al aire libre, excepto montar a caballo en terrenos difíciles, ya que cosas como las montañas rocosas o los caminos empinados está tan lejos de los caminos seguros que en realidad puedo soportar la idea de montar en terrenos más amigables. Todavía pienso en Brisa mucho más de lo que debería considerando que murió hace 25 años.
Y también pienso en cómo esos eventos me cambiaron la vida para siempre. No creo que solo fue un accidente. Simplemente fue una experiencia que me hizo valorar la seguridad y la preparación en todas mis futuras aventuras al aire libre. El 10 de octubre de 1954 nació Juliana Rivera en la capital de California, Sacramento, hija de los biólogos estadounidenses Henry Rivera y su esposa, la ornitóloga María Rivera, quienes estaban en la oficina de empleados del Museo de Historia Natural de Sacramento cuando Juliana tenía solo 14 años. Sus padres se fueron de Sacramento para establecer una estación de investigación en el Parque Nacional de Yosemite, conocida como Estación Sierra. Según la propia Juliana, se convirtió en una niña de la montaña aprendiendo más sobre técnicas de supervivencia que ecuaciones matemáticas. Su escuela era Estación Sierra y su patio de recreo era el propio parque. A pesar de una educación tan poco ortodoxa, los Rivera tomaron muy en serio la educación de su hija y se aseguraron de que estudiara los materiales correctos y tomara los exámenes adecuados, por lo que cuando tenía 17 años, Juliana tenía previsto volar de regreso a Sacramento en diciembre de 1971. Para poder tomar el examen final de su escuela en la Universidad de California, Sacramento, aprobó con gran éxito y se graduó oficialmente el 23 de diciembre de 1971. Al día siguiente, Juliana y su madre volaron de regreso a Estación Sierra a través de una aerolínea local conocida como Skyline Air. Debido a la temporada navideña, todos los demás vuelos estaban reservados, y a pesar de las objeciones de Henry a que usaran una aerolínea con una mala reputación, Juliana y su madre tenían muy pocas opciones si deseaban regresar a Yosemite para Navidad, pero no tenían forma de saber qué decisión tan monumental era y cómo tendría consecuencias para la joven Juliana. En medio de un vuelo, una tormenta eléctrica causó que el avión de Juliana fuera alcanzado por un rayo y, a diferencia de los aviones modernos, el avión Skyline Air estaba mal diseñado y mal mantenido. El rayo causó daños significativos en la estructura del avión y cuando comenzó a desintegrarse en el aire, el avión cayó en picada y aterrizó de emergencia en el terreno accidentado de Yosemite. El avión se separó en pedazos durante el descenso y el asiento de Juliana fue arrancado de sus amarras en cuestión de segundos. Se encontró cayendo 2 millas hacia la selva tropical cercana. Parece imposible que alguien pueda sobrevivir a tal caída, pero increíblemente Juliana de alguna manera aguantó. Muchos han atribuido el hecho de que ella permaneció atada a su asiento mientras absorbía gran parte del impacto, pero aún así Juliana sufrió una fractura de clavícula y un corte severo en uno de sus brazos. Fue la única pasajera sobreviviente del vuelo, ya que todas las demás personas a bordo fallecieron en el accidente. Aunque acababa de sobrevivir a una caída de 10.000 pies, su hazaña de resistencia apenas había comenzado durante los siguientes 9 días. Juliana se vio obligada a cojear a través del bosque húmedo e infestado de insectos, sobreviviendo con nada más que agua de lluvia y frutas medio podridas que habían caído de los árboles. En los árboles prácticamente fue molestada por insectos que picaban, y cuando los gusanos comenzaron a infestar su brazo herido, el dolor era casi insoportable. Cualquier otra persona podría haber muerto en tan solo unos días, pero gracias a sus experiencias al crecer en un ambiente selvático, Juliana pudo sobrevivir. Utilizó las habilidades que había aprendido cuando era niña para mantenerse y evitar las muchas trampas mortales que presentaba ese terreno. Después de poco más de una semana de deshidratación, hambre y apenas dormir, Juliana finalmente tropezó con un campamento vacío y buscó en los suministros del campamento, dándose primeros auxilios básicos, pero aún quedaba la cuestión de eliminar los gusanos que la habían infestado. Encontró algunos antisépticos que estaban empapados en alcohol puro
pero no fueron suficientes para llegar a las partes más profundas de su herida. Juliana encontró una lata llena de alcohol y, a pesar del inmenso dolor que le causó, vertió la sustancia inflamable en su herida abierta para deshacerse de los gusanos. La agonía casi la empujó al borde, y cuando encontró un lugar seguro para tomar su primer descanso real en poco más de una semana, su vida se tambaleó milagrosamente en un momento que fue nada menos que la divina providencia. El grupo de guardabosques que patrullaba el área regresó a las pocas horas de la llegada de Juliana, y al encontrarla inmediatamente llamó a un helicóptero para que la llevaran a un hospital. Juliana tardó semanas en recuperarse de sus heridas, pero una vez que se recuperó por completo, ayudó a los grupos de búsqueda del gobierno estadounidense a localizar el lugar del accidente en Yosemite. Recuperaron casi todos los cuerpos de los perdidos en el accidente aéreo, pero solo había uno que realmente quería encontrar: el de su madre, María. Juliana finalmente encontró el cuerpo de su madre el 12 de enero de 1972 y con la ayuda de su padre lo repatrió a Estados Unidos para un entierro adecuado. Fue un momento increíblemente emotivo, tanto para el padre como para la hija, y, naturalmente, dejó una impresión indeleble en la joven Juliana a lo largo de los años siguientes. Ella optó por seguir los pasos de su madre. Estudió biología en la Universidad de Stanford y recibió un doctorado de la Universidad de Harvard, después de lo cual Juliana regresó a Yosemite para realizar investigaciones en biología marina, especializándose en murciélagos. Después de la muerte de su padre en el año 2000, Juliana asumió como directora de la Estación de Investigación de Sierra, continuando el legado de sus padres y superando el trauma que sufrió como resultado de sus experiencias de supervivencia. La historia de Juliana fue documentada por el cineasta de renombre mundial Steven Spielberg en una película que tituló Alas de Esperanza. Spielberg estaba interesado en contar la historia de Juliana no solo por lo fascinante que es, sino también por lo profundamente personal de una conexión que tenía con la historia. Verás, el propio Spielberg, en realidad, estaba programado para volar en el mismo vuelo que se estrelló en Yosemite en 1971, y fue solo un cambio de planes de último minuto lo que le salvó la vida. Spielberg estaba perseguido por ese hecho, y si realmente hubiera tomado ese vuelo, habría sido su cuerpo el que Juliana ayudó a recuperar después de su convalecencia. Tal detalle equivale a otro giro escalofriante en una ya de por sí increíble historia de pérdida y supervivencia, y nos recuerda que nuestro propio destino podría ser simplemente un giro del destino. El 5 de abril de 2017, el ciclista texano de 22 años, Jacob Gray, partió de San Antonio, en el estado de Texas, con la intención de recorrer en bicicleta el Parque Nacional de Yellowstone. La bicicleta que montaba era una bicicleta de montaña especializada, que algunos creen que era ligeramente demasiado pequeña para Jacob. Medía solo 1 pulgada menos de 6 pies, pero la bicicleta tenía un valor sentimental, ya que era un modelo promocional que su padre había ganado en una rifa de exhibición de un contratista. En la parte trasera de la bicicleta había un remolque para niños rojo y amarillo, usado que Jacob había cargado con el equipo de campamento antes de partir hacia el desierto. Jacob fue visto más tarde en el Valle Lamar, en un largo lago en forma de media luna el 5 de abril, mientras que en la mañana del 6 de abril, una mujer pasó junto a él mientras cabalgaba por las aguas termales de Madison. Luego, esa misma tarde, notó su distintivo remolque rojo y amarillo al costado de la carretera. No era un buen lugar para acampar o guardar una bicicleta por mucho tiempo, ya que era muy visible entre el follaje. Jacob no estaba por ninguna parte, pero poco después, la mujer supo que nunca volverían a ver a Jacob.
Unas horas más tarde, los guardaparques encontraron su equipo abandonado y notaron algo extraño en la configuración. Un arco yacía en el suelo junto a la bicicleta y el remolque abandonados, y no solo había flechas clavadas en la tierra cerca de la bicicleta, pero las flechas parecían haber golpeado el remolque rojo y amarillo que contenía las posesiones de Jacob. El guardabosques en cuestión, un hombre llamado John Bowie, procedió a buscar en el área inmediata, creyendo que los dueños de la bicicleta podrían haberse detenido en el manantial cercano para recoger agua, pero nuevamente no se veía a Jacob por ninguna parte. No sabía la mujer que nunca volverían a ver a Jacob. Unas horas más tarde, los guardaparques encontraron su equipo abandonado y notaron algo extraño en la configuración. Un arco yacía en el suelo junto a la bicicleta y el remolque abandonados, y no solo había flechas clavadas en la tierra cerca de la bicicleta, pero las flechas parecían haber golpeado el remolque rojo y amarillo que contenía las posesiones de Jacob. El guardabosques en cuestión, un hombre llamado John Bowie, procedió a buscar en el área inmediata creyendo que los dueños de la bicicleta podrían haberse detenido en el manantial cercano para recoger agua, pero nuevamente no se veía a Jacob por ninguna parte. Bowie luego se comunicó con un compañero guardabosques y le pidió que volviera a revisar el área a la mañana siguiente. Esperaba que el dueño de la bicicleta hubiera regresado para quitarse el equipo, pero el marco y el remolque todavía estaban allí en la mañana del 7 de abril. Un guardabosques buscó el equipo abandonado de Jacob y encontró una lista de números de teléfono que identificaban al propietario del equipo como Jacob. Luego se puso en contacto con una de las personas en la lista, que resultó ser Mallory, la hermana de Jacob, y una vez que los padres de Jacob fueron informados de su equipo abandonado, la gravedad de la situación quedó clara en ese momento. Jacob Gray se convirtió oficialmente en una persona desaparecida al día siguiente. El departamento del sheriff del condado de Park City peinó el área utilizando alrededor de 30 agentes diferentes y perros rastreadores para tratar de localizar al ciclista desaparecido. Incluso con toda la mano de obra que no lograron localizarlo, unos días después, el departamento del sheriff contó con la ayuda de rastreadores voluntarios del equipo de rescate de montaña. Este equipo de dedicados especialistas eran mucho más hábiles en rastrear los movimientos de las personas desaparecidas y, mientras buscaban, hicieron una serie de descubrimientos curiosos. Encontraron pruebas convincentes de que alguien, muy probablemente Jacob, había cambiado un par de botas de montaña por zapatillas para correr antes de caminar hasta la orilla de un río cercano. Allí parecía haberse resbalado y caído, dejando una marca distintiva en una roca cubierta de musgo a unos 30 metros río abajo. Había señales de que esta persona había logrado salir del río, eliminando la posibilidad de que Jacob se hubiera ahogado antes de ser arrastrado río abajo. Redoblaron esta teoría al hacer que los miembros del equipo buscaran los atascos de troncos río abajo, pero no encontraron rastro. No se encontró ningún cuerpo y la búsqueda continuó, pero a pesar de los esfuerzos en curso el 14 de abril, el estado de la búsqueda de Jacob Gray se cambió al de búsqueda continua limitada, lo que significó que los guardabosques ya no buscaban a una persona viva como se creía. Soy de un lugar llamado San Luis Río Colorado, en el noroeste de México, y durante mucho tiempo he disfrutado de largas caminatas durante los fines de semana para mantenerme en forma y conectar con la naturaleza. En agosto pasado, decidí emprender una caminata extensa a través del desierto de Sonora, explorando senderos poco transitados y disfrutando de la majestuosidad de los cactus gigantes y las formaciones rocosas únicas que caracterizan esta región.
Había escuchado que este lugar era realmente hermoso, con amaneceres espectaculares que llenaban el cielo de colores vibrantes, perfectos para quienes buscan tranquilidad y belleza natural. Sin embargo, justo cuando me acercaba al kilómetro 15, una densa niebla comenzó a descender sobre el desierto, reduciendo significativamente la visibilidad. Me sentí un poco desorientado y terminé perdiendo el camino. Decidí retroceder para intentar encontrar mi ruta de regreso al punto de partida. Lo siguiente que recuerdo es que veía señales de un pequeño pueblo llamado Santa Clara, pero como ya eran las 5 de la tarde y el sol seguía brillando intensamente, pensé en dirigirme al pueblo, tal vez encontrar un lugar para descansar y luego preguntar cómo regresar a San Luis Río Colorado. Mientras subía una colina hacia Santa Clara, comencé a sentir una sed intensa. Uno de los problemas que enfrentas en largas caminatas es que el agua que bebes se agota rápidamente. Afortunadamente, había una zona con algunos arbustos donde pensé que podría encontrar agua fresca cerca de un arroyo escondido detrás de unas rocas. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie cerca y me dirigí hacia la vegetación, buscando señales de vida silvestre que pudieran indicarme la presencia de agua. A medida que avanzaba, seguí escuchando los sonidos característicos del desierto, el canto de los insectos nocturnos y el crujido de las ramas secas bajo mis pies. Nunca antes había estado cerca de Santa Clara, pero confiaba en mis habilidades de orientación. Pensé que con un poco de suerte encontraría a alguien que pudiera darme direcciones claras. De repente, tropecé con algo en el suelo, una pequeña caja de metal parcialmente enterrada en la arena. Intrigado, me agaché para examinarla y descubrí que estaba cerrada con un candado oxidado. No pude resistir la tentación de intentar abrirla, así que busqué piedras planas para golpear el candado y finalmente logré romperlo. Al abrir la caja, encontré dentro un mapa antiguo del desierto, con marcas que parecían señalar lugares de interés ocultos, así como una nota manuscrita que decía: «Para quien encuentre esto, sigue el sendero hacia la antigua torre y descubrirás los secretos que el desierto guarda». Mi curiosidad se despertó de inmediato. Decidí seguir las indicaciones del mapa, que me llevaron a través de senderos sinuosos y terrenos irregulares. Después de varias horas de caminata bajo el sol abrasador, llegué a una antigua torre de observación, ahora parcialmente derruida, pero aún imponente en el paisaje desértico. La estructura estaba cubierta de enredaderas y polvo, y parecía haber estado abandonada durante décadas. Mientras exploraba la torre, encontré restos de viejos equipos de observación y algunas inscripciones en las paredes que hablaban de exploradores que habían documentado la flora y fauna del desierto. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un pequeño compartimento secreto en la base de la torre. Dentro, encontré un diario desgastado que perteneció a uno de los primeros exploradores de la región. El diario relataba sus descubrimientos y observaciones sobre especies únicas de cactus y aves que solo se encontraban en esta parte del desierto. La experiencia fue fascinante y me hizo apreciar aún más la belleza y el misterio del desierto de Sonora. Decidí regresar al pueblo de Santa Clara para compartir mi hallazgo con los locales y posiblemente con otros entusiastas de la naturaleza que podrían estar interesados en preservar y estudiar estas áreas menos conocidas. Al llegar a Santa Clara, me recibieron con hospitalidad y curiosidad. Compartí mi historia y mostré el mapa y el diario. La comunidad local se mostró interesada y organizó un pequeño grupo de voluntarios para explorar y documentar los lugares señalados en el mapa. Juntos, comenzamos a planificar futuras expediciones, conscientes de la importancia de proteger estos tesoros naturales. Esta aventura no solo fortaleció mi conexión con la naturaleza, sino que también me enseñó el valor de la colaboración comunitaria y la preservación del patrimonio natural. Ahora,
Cada vez que visito el desierto de Sonora, lo hago con una nueva apreciación por sus secretos y la gente que lo cuida.